¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces por la pantalla de Canal 4. Si surge una voz antes de que empiece el programa, adivinen de quién es. Conrado. Connie Hughes. Estábamos hablando porque Valeria Tanco ha hecho un extraordinario hallazgo junto con su productora y es hurgar en bibliotecas de alguna gente, ¿no? El otro día tuve el enorme privilegio de recibirla en casa. ¿Cómo anda, Jimena? No te había visto. Te das cuenta que a veces uno entra en esta dinámica y se olvida de saludar a Jimena Savaris, que en un minuto estará. Le sugería a Valeria que tiene que ir a la biblioteca de Connie Hughes. ¿Cómo te va, Vale? Bien, muy bien. Es un gusto tenerte otra vez acá. Un gran placer estar acá. Bueno, ¿vas a ir a la biblioteca de Connie? Por supuesto que sí. Pero El problema no es que ahora... la biblioteca, es la biblioteca, Claro. porque tengo en el escritorio, Sí. tengo en el cuarto de mis ¿Cuántos? A ver, nietos. dame un número, dame un número. En casa 700 u 800, Sí. porque lo que pasa es que me compré la colección de la revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay en Casi un nada. remate hace poquito, que son 78, 98, Y que perteneció a don Fernando Assunção. sos ratón de remates, por ejemplo. Totalmente. Qué bueno eso. Los remates de libros para mí. Vamos a hacer dos son capítulos. con Dos capítulos. Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Muchos libros tenés? Sí. Y arriba de 700 seguro. Y sí. Distintos a lo de Connie, ¿no? Completamente distintos. Ese No sé, contraste nos de podemos biblioteca. sorprender. Sí, Ah, tengo las sí. obras escogidas del Chen 9 tomos, las ¿Vos obras las de tenés, Lenin en Connie, 12. esas? No, para nada. Claro, para distintas. La colección del Popular, la La- colección de Marcha. Claro. Mientras Claro. yo tengo la colección de búsqueda, él Claro, tiene la claro. colección del popular. Pero sí, con mi padre, compartimos con mi padre y es una biblioteca muy extensa, de novelas también un montón. Claro. En eso sí seguramente compartimos. Vos sabés que yo mucho. le decía a Viviana el otro día en esa nota que la sensación que te queda es que no te da el tiempo de vida para leer tanto pendiente, ¿no, Vivi? ¿Cómo te va? Muy bien, Hay muy algo buenas de eso, noches. ¿no? Sí, tal cual. Yo Ah. tengo una biblioteca un poco más humilde, pero varios pendientes. Claro. Porque no da el tiempo. Y sí, no da el tiempo, no da el tiempo. Bueno, para lo que hubo tiempo es para la grabación. ¿Cómo te pusiste, Valeria Tanco, con la grabación en la Plaza Independencia? Sí. Picante, como se dice. Sí, bueno, es el estilo de Vespertinas, ¿no? Opinamos. Es Sí. como un poco como acá. ¿Y cuál fue tu Por eso me opinión siento ahí? como en casa acá. En trazos gruesos, ¿cuál Mi fue tu opinión fue que en realidad no había necesidad de dar la Plaza Independencia, que me parecía un despropósito, porque no tiene nada que ver con la industria audiovisual ni con Sí. que venga una producción. Mirá que te está acá. escuchando una funcionaria departamental, Sí. Es una cierto. jerarca de la Intendencia. Es cierto, pero lo que dije que es un despropósito es porque allí está la Casa de Gobierno. Ajá. Y no me parece que esté 2 meses levantada la plaza. No es el tema así. del mausoleo, por ejemplo, es la No, Casa de no, Gobierno. no me pasa nada con Artigas. Que Artigas vea lo que haya para ver. Pero Sí. el tema es ese, es que distorsionaron toda la plaza y también la circulación y bueno, y va a quedar así como fea durante mucho tiempo y me parece un despropósito. Fabiano Goyeneche, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar acá. Muchas como gracias por tu siempre. presencia una vez más. Sobre lo que decía Tanco, si vos fueras a crear un grupo de WhatsApp, A ver, ¿cómo lo llamarías? Ingobernables, las ingobernables. probablemente. ¿Por qué no creas un grupo de WhatsApp, las ingobernables? Tanco, ¿te gustaría estar ahí? Yo encantada. Vamos a hacer un por grupo de WhatsApp de Ruggero, ingobernables. ¿Estarías en...? Sí, yo no me autoelimino de ningún grupo. Muy bien. Bueno, pero sobre No esta... forzamos a nadie tampoco. No, bueno, ¿eh? está muy bien. Pero podría ser un grupo abierto, ¿no? ¿Te quedó eso de las ingobernables? ¿Te dicen por ahí en los actos? Sí. Quedó bastante, Sí. sobre todo entre las mujeres jóvenes, Me imagino, me que imagino. empatizaron bastante. Ratificás además ese concepto, esa convicción de que hay que ser así, Y yo ¿no? lo reivindico y como lo dije varias veces, creo que de alguna manera es hasta una suerte de halago, ¿no? Porque en épocas en las que las mujeres estamos reclamando y reivindicando tanto el derecho a tener nuestra propia voz, que nuestros compañeros varones reconocen que de alguna manera no nos pueden mandar a decir lo que tenemos que decir, lo que tenemos que opinar o no pueden, como fue la circunstancia en la cual se planteó todo esto, cumplir con el pedido de hacerla callar, yo creo que eso es algo positivo Bueno, en los tiempos que corren. ¿Y sobre lo de la plaza? Yo creo que lo que está y estuvo pasando en la Plaza Independencia es algo muy bueno. Entiendo, sí, que genera distorsión en la convivencia, en la vida cotidiana, pero bueno, eso también se tiene en consideración. Y lo más importante es que esta producción es el primer paso en este tipo de producciones tan grandes y que va a generar no solamente el empleo y el ingreso público que generó por esta circunstancia, por esta serie que se estaba grabando, sino que es el primer puntapié para que se generen luego producciones de este nivel, de este monto además, y que aparte es una generación de trabajo y de crecimiento de la producción audiovisual. Te digo, permitime disentir. Mira, tenés Industria otra audiovisual- ingobernable acá. Claro, permitime disentir. ¿Por qué? Porque en realidad esta producción viene más que nada porque la esposa del director, que está contratado por Keanu Reeves, que es el productor,
es uruguaya. O sea, yo creo que eso tuvo mucho que ver. También, obviamente, el programa Uruguay Audiovisual. Pero esto no garantiza nada. Para mí no es un antes y un después. Esto que dicen. Ha habido otras producciones antes y va a haber otras después. Y no había necesidad de dar la Plaza Independencia. Eso es lo único que tengo para decir. Y no me parece que sea como un hito en las producciones. Tuvimos Ensayo de la Ceguera. Tuvimos, tenemos y seguiremos teniendo, y hay circunstancias que facilitan que estas cosas se generen y hay otras que no, pero creo que fue algo bueno y positivo en sí mismo, y además, digo, está bien, si a usted parece que el afectar la cotidianeidad de una plaza en un par de días amerita no hacer este tipo de producciones, yo lo respeto, no lo comparto. Lo cierto es que esto se hizo con todos los cuidados necesarios, previendo, por ejemplo, que era lo considerado patrimonio en la Plaza Independencia para que fuera adecuadamente preservado, para que después se restaure la situación y las condiciones de la plaza para que quede debidamente. Gandini, entonces no hay ninguna consecuencia realmente negativa en todo lo que está pasando. Gandini, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bien, siempre es muy bueno también recibirlo por acá. Un gusto. Yo no sé ni de qué trata esa película, no sé si era necesario esa locación, pero capaz que lo era, capaz que si no se daba ese lugar no venían aquí. Si usted hubiera sido intendente. Bueno, me lo tendrían que explicar bien, me tienen que demostrar que no van a afectar el patrimonio, que va a quedar igual o mejor que como estaba y me tienen que dejar unos pesos. Acá quedó plata, ¿no? Bueno, eso es importante, creo que trabajó mucha gente, creo que Uruguay tiene un potencial enorme ahí porque tiene muy buenas locaciones naturales y patrimoniales, pero tiene buenas costas. Se ha avanzado mucho en eso. Faltan estímulos para que lleguen acá. Uruguay no es muy competitivo, pero cuando llegan da trabajo y da trabajo de calidad a muchísima gente vinculada a la industria, pero también al teatro, a los bailarines, a los que trabajan en cámaras. Hay que ver si, porque estaba presidencia, ahí era un problema. No sé si lo era, el presidente va muy poco ahí, ¿eh? El presidente no está en ese lugar. El lugar físico de Tabaré Vázquez es Suárez. Sí. Ahí va alguna cuestión protocolar, así que capaz que ni pasó por ahí. Bueno, Jimena Sabaris, buenas noches. ¿Cuál es la consulta que hace todas las voces en esta jornada? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches para ti y también para nuestro público. Ya queremos invitarlos a participar sobre esta discusión de este tema y todos los temas que trataremos en la noche. Lo pueden hacer ingresando a Twitter, usando el hashtag OpinoEnTLV. Estaremos leyendo sus mensajes y ya mismo los invitamos a participar del sondeo de esta noche. Hoy la pregunta es la siguiente y entramos a uno de los temas del debate de hoy. Dado que habitualmente surge un debate con los pases de comisión, este régimen que permite a ministros y legisladores recurrir a funcionarios públicos para que los asistan en diversas tareas. ¿Usted qué cree que habría que hacer con este mecanismo que es legal pero polémico? ¿Reformarlo? ¿Eliminarlo? ¿Mantenerlo? Pueden votar hasta el final del programa y estaremos viendo a ver qué opinan ustedes desde sus casas también. Bueno, vamos a estar con este tema, como quien dice, de fondo más adelante. ¿Cuántos trabajadores en comisión tiene usted, diputado? Yo tengo o 4 o 5 en comisión, que es el máximo para un legislador. Fabiana Goyeneche. En la dirección general una sola persona, pero en realidad en el departamento hay varias, tanto dentro del departamento como funcionarios del departamento que han ido en comisión a otros lugares, sobre todo a la Junta Departamental. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Quiero que Viviana Ruggiero me explique porque hay una iniciativa sobre libertad vigilada. Sí, hemos discutido bastante sobre la libertad vigilada y recientemente el Parlamento aprobó algunas modificaciones. Y la libertad vigilada no se va a otorgar más para los delitos graves, dígase extorsión, secuestro, homicidio. Y tampoco el cambio que se implementó prevé que se aplique más libertad vigilada para reincidentes o para delitos que requieren más de 3 años de prisión. Bueno, se discutió en el Parlamento, fue aprobado por todos, en diputados, salvo por el sector Casa Grande, y por Unidad Popular, que fue el otro partido que no lo aprobó. Esto hay que decir que fue algo que se acordó, y por eso el Poder Ejecutivo lo remite entre el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía a propósito de, debates que se generaron sobre este asunto y sobre algunas penas que aplicaban la libertad vigilada para casos que se entendían que no correspondían. ¿Por qué se opusieron? Básicamente porque no hay un trasfondo que nos
haya permitido constatar empíricamente el verdadero fundamento de qué es lo que se persigue con la restricción de la libertad vigilada. En primer lugar, fue una propuesta que no fue discutida abiertamente, en la que faltaron actores importantes en la discusión, hemos insistido mucho con esto, sobre todo los defensores, las personas que realizan la defensa pública y que son actores esenciales en el proceso penal y que nos parece que su voz tiene que ser escuchada, sobre todo porque tienen muchísimo que aportar y porque han sido con frecuencia desplazados de toda la discusión en torno al proceso, también por la forma en que fue, más allá de quienes intervinieron, aprobada, que yo uso siempre el ejemplo que nos quizás permite dar la imagen de cómo fue, más allá de cómo fue en concreto, a tapa cerrada, en el sentido que pasó a ser aprobado sin la discusión parlamentaria necesaria, pero también porque el restringir la libertad vigilada, sobre todo motivada por cuestiones que fueron sobre todo hechos concretos, ¿no? Casos específicos, desanda un camino que se ha tratado de andar y de buscar, que es desarrollar estímulos para la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad, que son básicamente promover distintas alternativas a la privación de libertad o distintas medidas que reduzcan el tiempo de privación de libertad de las personas en la medida que haya estímulos como el estudio, el trabajo y otro tipo de conductas. ¿Cómo se fundamenta su voto, diputado? Bueno, primero yo creo que la enorme mayoría del Parlamento votó esta modificación por la constatación práctica de su aplicación, porque no había mucha vigilancia en la libertad vigilada, había un desborde de la oficina que lo tiene que hacer, y porque había muchas quejas al respecto, y porque se aplicaba con mucha flexibilidad. Y creo que el Parlamento recogió un reclamo social, un reclamo de la gente, pero además una evaluación de quienes tienen que aplicarla. Y por eso tuvo el respaldo político tan vasto que tuvo. El propio partido de gobierno, salvo un voto, lo acompañó en ambas cámaras. En mi caso, además, se suma a que nosotros creemos, y lo llevamos adelante en la reforma que estamos planteando, la reforma constitucional, que se va a votar ahora el próximo 27 de octubre, que en los delitos graves y gravísimos debe existir cumplimiento efectivo de las penas. Y aquí lo que se restringió, lo que se sacó, es que pudiera haber una libertad vigilada para los delitos graves o gravísimos. En esos casos hay que cumplir la pena, no puede el acuerdo llevar a ese resultado. Y ese concepto, por ejemplo, que manejaba Goyeneche, de que se vulnera ese espíritu de rehabilitar a quien está en estas circunstancias detenido, por ejemplo. Pero una persona que cometió una rapiña, lo vamos a soltar por un acuerdo y a vigilarlo, lo podemos vigilar. No podemos hacer bien la tarea en otros sectores específicos donde hemos creado legislaciones muy aparentemente rigurosas, como es para proteger a las mujeres agredidas por violencia doméstica, y el sistema va a poder vigilar a estas personas. Bueno, no pudo. Por lo tanto, tuvimos que tomar medidas. Si un juez determina una pena para un delito grave, a nuestro juicio, tiene que cumplirse, porque hay una sanción de la sociedad, hay una pena, hay un castigo. Nosotros somos de los que creemos que en algunos casos hay que aumentar las penas. Hay otros sectores de la vida política que entienden que no, que es exactamente lo contrario. Fabiana. Bueno, me parece súper interesante el paralelismo que plantea Gandini entre lo que se promovió con la restricción de la libertad vigilada y la reforma constitucional, porque precisamente se diagnostica un problema de ejecución de la norma y por ese problema de ejecución de la norma se termina modificando la norma, ¿no? Eso de no pudimos vigilar, entonces restringimos la libertad vigilada. Es como mostrar que por no poder aplicar la norma adecuadamente se termina modificando la norma en vez de mejorar la ejecución de esa norma como se debería, que es más o menos lo que se está planteando con la reforma constitucional. Se hacen críticas a la gestión, críticas que pueden ser atendibles en varios casos, en otros no, pero eso creo que es una discusión súper amplia y rica y necesaria además en los tiempos que corren y que la ciudadanía reclama, pero por los problemas de gestión o de ejecución que se están advirtiendo, se promueven modificaciones normativas que en realidad en nada garantizan que se vayan a ejecutar de mejor manera, en nada mejoran los problemas de gestión y generan nuevos problemas con nuevas normas que también probablemente si las anteriores se estaban aplicando en la apreciación de quienes promueven las modificaciones de mala manera, no hay garantía de que las nuevas normas se apliquen mejor. Antes de meternos en la reforma, que seguramente caminamos hacia ahí, este asunto de las modificaciones en la libertad vigilada fue pedida, entre otros, por Gustavo Leal, que
es una de las cabezas del Ministerio del Interior y que ahora es el principal referente en materia de seguridad de Daniel Martínez. Han estado en contacto con él porque, en definitiva, si el Frente Amplio llega a un nuevo gobierno, esta línea es por lo menos por la que quiere caminar el principal asesor. Sí, nosotros compartimos muchísimos espacios con Gustavo. A mí me toca, por ejemplo, compartir espacios cotidianos con él o con otros representantes, por ejemplo, de la Subsecretaría del Interior, nada menos que en la Intermarconi, de donde surgen, entre otras cosas, el operativo Mirador, que es una de las medidas implementadas por Leal más conocidas. En algunas cosas que él ejecuta, que él plantea o que él habla coincido, y en otras no. Y seguramente sea un referente muy importante en materia de seguridad en el próximo gobierno, pero lo cierto es que también el gobierno está promovido con un programa único del Frente Amplio, con los énfasis programáticos que se generaron durante la elección interna del candidato Daniel Martínez y por equipos que van más allá de los nombres. Por eso también es bueno, y nosotros insistimos en esto, no hacer futurología. Nosotros ahora estamos discutiendo programas, estamos discutiendo propuestas y hay referentes, sí, pero el Frente Amplio y un gobierno frente amplista es mucho más que una persona. Bueno. E incluso acá también me parece que tampoco es justo hacer nuestro reparo respecto de la posición de Gustavo Leal, cuando en realidad, de hecho, hubo muchos más actores involucrados en la propuesta. También te quería preguntar porque, a ver, este asunto sin duda que estuvo sobre la mesa por muchos actores. Y de hecho yo decía, fue acordado en una primera instancia por la Suprema Corte de Justicia, por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior y aprobado por la mayor parte del Parlamento. Ahora, Casa Grande, ¿qué propuesta tenía para solucionar? Porque lo que se advertía es que se estaban generando espacios de impunidad. En definitiva, ¿qué hacemos entonces? De hecho, lo que se mencionaba como excepción terminó siendo la regla, por ejemplo, que es el juicio abreviado, ¿no? En primer lugar, nosotros lo primero que reclamamos son datos empíricos para hacer ese tipo de afirmaciones, porque es demasiado habitual, sobre todo en la parte referente a seguridad y a política criminal en Uruguay, esto data, me animo a decir, desde que retornamos a la democracia, hablar de generalizaciones a partir de hechos concretos. De hecho, recientemente vengo de una charla respecto a seguridad, específicamente en Casa Grande, en la que insistíamos en que tenemos demasiadas leyes con nombres de personas y con nombres de casos concretos. Si no podemos basarnos en eso, tenemos que tener datos estadísticos, casos empíricos, y muchas veces, como acá, no los tenemos, no son suficientes. Pero por otro lado, pongámosle el nombre de los 30.000 rapiñados del año pasado. De los 400 homicidios. Me toca. De los 400... No te toca, de hecho me interrumpiste, pero la curiosidad es que esos 30.000 casos no van a ser prevenidos con esta modificación. Dale, nosotros insistimos en que eso no va a ser resuelto con esta modificación, y de hecho hay muchos casos de tipos de delitos que seguramente también estén con frecuencia en circunstancias de impunidad o de no tener la pena necesaria, que aún así están quedan por fuera, como por ejemplo delitos sexuales, de este tipo de medidas de libertad vigilada. Jorge. ¿Puedo ahora sí? Yo estaba haciendo referencia a los 30.000 rapiñados y a los 400 asesinatos que llevamos ya este año, porque hablabas de ley con nombre y apellido. Bueno, esas 400 muertos y esos 30.000 rapiñados del año pasado, que más o menos este año va para lo mismo, tienen nombre y apellido, tienen padres, tienen hijos, tienen familia. No digo que con esa ley se resuelva, por supuesto, pero estaba haciendo referencia a tu afirmación. Las leyes no es que tengan nombre y apellido, es que a veces hay situaciones que conmueven y la sociedad nos reclama a quienes tenemos que representarlas. Yo soy uno que tomemos medidas. Se hizo una reforma del Código del Proceso y se tuvo que corregir varias veces mirándola en la práctica. Hemos cambiado nuestro sistema penal y ahora pasamos a otra forma. Dejamos el sistema anterior y eso requiere ajustes y va a tener más ajustes. Este era uno necesario, por eso todos los partidos políticos tuvimos la sensibilidad de hacerlo rápidamente porque sentíamos la demanda de la sociedad. Entraba alguien que había cometido un delito grave y después vos, capaz que uno, pero si vive al lado de mi casa y lo veo venir a los 6 meses, digo, y este no mató a uno, pero y este no rapiñó al almacenero de la esquina. ¿Y cómo estaba acá otra vez? Y eso es lo que la gente nos reclama. Pero eso no va como en concordancia con el tema del efecto noviembre y la cuestión que pasó con el Código del Proceso Penal, admitir que está mal. Entonces, a ver, piensa el Código del hubo un Proceso, efecto noviembre. Esto es previo el Código del Proceso, yo recuerdo, yo estoy en la Comisión de Presupuesto, recuerdo que el Poder Judicial dijo que costaba $80 millones. Vio que no había. Vino y dijo 40 millones de dólares. Al final dijo menos de 20 no lo podemos instrumentar. Le dieron 10. Bueno, obviamente, si no tenés recursos humanos y materiales necesarios para poner en práctica
un código tan novedoso que requiere otros procedimientos y por lo tanto otra gente para trabajar, no va a andar bien. Ahí tuvimos un problema, pero bueno, fue una decisión política donde el Poder Judicial transó con el Poder Ejecutivo los recursos. Después nosotros, los representantes, tenemos que ir adaptando esa ley. Y yo creo que por consenso, en muchos casos se fueron adaptando y lo vamos ajustando. Todos estamos de acuerdo que este sistema es mejor, pero tenemos visiones diferentes en su aplicación. En este aspecto había, como decía un amigo, casi unanimidad. Estos asuntos generaron un cruce entre Gustavo Leal y Jorge Larrañaga, por aquello de Kessman es Kessman, Leal es Leal, lo vemos acá. Larrañaga dijo Leal es Bonomi, y a mí, ¿sabe lo que me pasa? Es que yo no le entiendo mucho a Larrañaga cuando habla. No le entiendo cuando habla. Porque yo se lo voy a decir claro, se lo explico de vuelta. Esto como en el fútbol. A ver, en el fútbol, Kessman es Kessman. Y en seguridad, Leal es Leal. Comprendo que Leal capaz que no entienda cuando yo habla, pero capaz que debe entender por lo menos cuando lee, por lo menos que lea. Kessman es Kessman, pero Kessman es bueno. Leal es Bonomi y son responsables desde hace más de 10 años de la inseguridad que tiene el Uruguay. Bueno, allí estaba ese cruce. Gabriel Mazarovich. Bueno, yo primero decir dos cosas porque yo la escuchaba a Fabiana y veía lo de Casagrande, y primero decir que creo que cada sector político tiene todo el derecho del mundo de expresar sus opiniones y su visión, aunque esté contra la mayoría. Me ha tocado muchísimas veces estar en esa situación, por esto y por otros temas, y me parece de orden decirlo y defenderlo. Segunda cuestión, en este caso creo que primero que es muy importante decir, más allá de los defectos de la discusión, que creo que la tuvo, que fue una discusión muy apresurada, que esto surge de una comisión que se prevé para ajustar la implementación del Código de Proceso Penal, que es un cambio sustantivo. Tiene razón Viviana, esto venía de antes también con algunas cosas. No es del código esto. Pero la comisión esta es una previsión bien importante que se hizo, que integra la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, que hacen estas recomendaciones. Yo la verdad que creo que hay algunas de estas recomendaciones que están bien hechas y entiendo las fundamentaciones de la bancada del Frente Amplio, por ejemplo, para aprobarla, pero también comparto, y no es una contradicción, es un matiz y no es menor, comparto con Fabiana que el problema es que cuando está el debate, en el centro del debate, el tema de la seguridad, corremos el peligro, si no se fundamenta y no se explica bien, de dar ideas de que aquí tenemos la solución al problema de la seguridad viene por el aumento punitivo, y eso no es así. Lo hemos discutido en este programa, tengo que ser coherente con lo que he dicho y con lo que voy a decir a continuación. Eso no es efectivamente así. En realidad, obviamente hay prevención del delito, hay pena, tiene que haber rehabilitación en las cárceles, pero hay elementos de la política de seguridad y de la construcción de la convivencia muchísimo más generales y que impactan muchísimo más que esto. Conrado. A mí a veces me cuesta entender las metáforas futbolísticas, a pesar de que Darwin siempre dice que es la única metáfora que los uruguayos entienden. Pero la verdad es que no lo sigo bien a Leal y por lo tanto no entendí esa metáfora de que Kessman es Kessman. Lo que es muy claro es que este gobierno es un tembladeral. Sus políticas de seguridad tienen los resultados a la vista. Y a 41 días de las elecciones, el candidato que apoya el sector de la directora Goyeneche y de otro que vino a acompañarnos como panelista, el senador Paternain, que reemplaza en ocasiones a la senadora Moreira, están en contra y le votan en contra a las cosas que propone Leal, que es el hombre de Bonomi, que Bonomi está contento porque le parece que por primera vez tiene una cara que por lo menos le planta, digamos, su persona a los delincuentes y les tira abajo las casas.
porque es otra cosa de la que se ha especializado. Es decir, leal es leal y la moto... no es la motosierra, es, La con, retro, no, la- es con la mototraílla y pasa por arriba. Y bueno, en este marco, los uruguayos están absolutamente abrumados y necesitan que esto se refresque y terminemos con este gobierno. A mí me encanta el juego de la mosqueta que hace Conrado entre Leal, Bonomi, Casagrande, Constanza, Daniel Martínez, pero creo que están estamos todos en el subestimando show. un poquito a la gente que nos está viendo y nos está escuchando y que sabe, por la propia riqueza de la historia del Frente Amplio y la diversidad de posiciones que hay dentro del Frente Amplio, porque afortunadamente no hay un gran cacique que baje la orden, que diga todos y todas tienen que pensar lo mismo, votar lo mismo y obedecer, sino que nosotros dentro de la propia diversidad que hay mucha variedad de visiones. De hecho, Casagrande se ha caracterizado por ser un sector con mucha crítica, no solamente respecto de las posiciones de la oposición, sino también incluso siendo consecuentes con las propias políticas que se aplican en seguridad en el gobierno, siendo oficialistas, y de hecho hemos sostenido en numerosísimas ocasiones que hay muchas características de las políticas de seguridad del gobierno del Frente Amplio que no discrepan demasiado con lo que ha promovido la oposición y que han venido sostenidas en el tiempo. Incluso, por ejemplo, cuando tanto se le señala al Frente Amplio que con este relato de que el aumento de las penas no es ninguna garantía para mejorar la seguridad, se nos dice que somos románticos, que tenemos una sensibilidad, que a ver si nos traemos los delincuentes a nuestra casa porque no queremos solucionar las cosas. Y yo siempre me pregunto, quizá el legislador tenga mejor información y más fresca la memoria que yo, ¿a qué delitos el Frente Amplio les ha bajado la pena? Porque lo cierto es que las políticas de seguridad han sido muy firmes. Ahora, simplificar todo en decir que Leal, por formar parte del Ministerio del Interior, es Bonomi, me parece que es subestimar a la gente y que ese juego de mosqueta no es válido, y por eso entiendo y comprendo por qué Gustavo le responde a Larrañaga como le responde, porque yo no creo que a Larrañaga le gustaría, por ejemplo, que uno le dijera que Larrañaga es Sartori o que Sartori es Larrañaga. A ver, me parece que Leal tomó un tema muy serio para la chacota. La respuesta no es digna. En segundo lugar, si fuera por mí, duraba 10 minutos en su cargo, ¿no? Él tiene un cargo de particular confianza del ministro. No puede decir eso, menos puede decir lo que dijo hoy. Hoy dijo que si él fuera presidente de la República, Bonomi no era el ministro porque terminó su ciclo. Pero dura 10 minutos en el cargo. El muchacho no entendió cuál es su tarea. Bonomi, la de todos televisión modos, lo ha mareado. Tomó distancia. Sí, tomó distancia, pero no lo señalando echó. que, bueno, opina a Pero no título lo echó, pero lo tenés que echar. de asesor. Pero lo y no tenés que tanto echar. No, de como es integrante director de convivencia. Es un cargo de particular Claro, pero confianza. Bonomi hizo esa precisión, ¿no? Que él lo ve comentando, en todo caso como integrante de un equipo asesor de Martínez y Está no bien. como integrante de la Secretaría. Pero Imagínese cómo lo cobra, pero el señalarían de sueldo lo censurador cobra a como Bonomi si integrante lo de su echara, ¿no? secretaría. Y cuando nosotros decimos Leal es Bonomi, decimos eso. Leal es un funcionario de particular confianza política del ministro del Interior que tiene a cargo determinadas funciones delegadas. Por lo tanto, Leal es Bonomi y tienen que hacerse cargo. El asunto es que el Frente no se hace cargo. A ver, consíganme ustedes, los que están acá, un diputado o un senador que quiera discutir públicamente sobre la reforma de Vivir Sin Miedo. Uno. Hoy tuve un debate de mañana. Éramos 4. Uno de la UP, un colorado, yo, y el del Frente no vino. Fui a un debate en el que tenía que ir el presidente del PIT-CNT. Mandó un muchacho de una comisión. Nunca conseguimos alguien para debatir. Yo te puedo pasar el teléfono de Rafael Patarnano y Cosme Moreira cuando gustes. Poneme alguien que represente a los que están levantando las banderas de bueno. no a la reforma. Que le pongan cara, ponen unos pibes estudiantes que ponen unos carteles afuera del liceo, o una comisión de jóvenes del PIT-CNT. Bárbaro, pintan unos muros, ponen unas banderitas rosadas y dicen la reforma no es la forma. Bueno, vamos a discutir. Se supone que el Frente Amplio es un partido de ideas. Bueno, vamos a discutir ideas. Háganse cargo de lo que han hecho en estos 15 años y lo discutimos con nosotros y nos dicen las cosas que nos dicen por los medios. Que queremos militarizar el país, que vamos a sacar los militares a la calle y que van a un golpe de Estado. Todas esas cuestiones.
En un debate serio. No lo hemos tenido. Es pura cosa por la prensa, ¿no? Bueno, acá tuvimos un debate muy interesante con el doctor Juan Andrés Ramírez y Paternain sobre la reforma. Técnicos. Bueno, yo te hablo... Perdón, Paternain, senador suplente. Paternain es un Está bien. senador del Frente Amplio. Y también lo fue Juan Andrés. Va a subestimar a los senadores suplentes. Mira, yo voy a subestimar a quien yo quiero. No, evidentemente. Háganlo titular, ahora cuando sean las elecciones veremos si la gente lo vota. Nosotros somos representantes. Yo estoy reclamando de los 130 que fuimos electos, uno que quiera discutir. Es un tema que le ponen tanta carnadura a los frente amplistas que es raro que ninguno le ponga la cara. No, yo digo, tuvimos un debate muy interesante, que además en mi caso con enormes repercusiones después de charlas y debates en un montón de lados. Creo que la gente que trabaja en la articulación del no a la reforma es bastante más que un grupo de jóvenes que cuelga pañuelitos rosados. Sí. Eran un montón el domingo en el Parque Rodó eran un montón. Bien. Me tocó ir a hablar a San José y eran como 500, eran muchos. Tienen argumentos muy serios. La cadena nacional de radio y televisión para mí fue ejemplar en los argumentos que planteó y tuvo un impacto muy grande. Y creo que con la reforma, Jorge, de verdad, no hay ningún problema en debatirla, pero creo que hay un problema central. O sea, el problema que tiene la reforma, entre otras cosas, obviamente se va a debatir con la ciudadanía en las urnas, pero es que carece de absoluto respaldo político, incluso dentro de tu propio partido. Pero vos no, o sea, no hay ningún candidato presidencial hoy que apoye la reforma, bárbaro, Jorge. Eso va a ser lo brutal. Lo escuché decir a Manini Ríos, que está en contra. Y ayer vi la encuesta de Cifra y dice que el partido en el que más votantes están de acuerdo con la reforma es Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque estamos en el ejercicio pleno de la democracia directa, de un instituto excepcional que nos sustituye a los representantes para que en un plebiscito o un referéndum la gente se manifieste sin caudillos. Pero a mí me parece muy bien. Directamente. Entonces, hubo 407.000 que firmaron y ahora... Algunas encuestas dicen que hay más de la mitad, que es mucho más que los votantes de nuestro sector político, están de acuerdo. Es la gente la que va a opinar. Sí, también decían que la baja de la edad de imputabilidad la apoyaba el 70%. ¿Y qué pasa y así en este pasó país? lo que pasó. Está bien. ¿Y qué pasa Toda en este la reforma país constitucional si todo han fracasado? El sistema político está en contra y sale la reforma. Bueno, ¿Lo echamos al sistema político? No, de ningún, no sé, espero que no. Bueno, por eso, el sistema está hecho para eso. Yo creo que no va a salir. A ningún partido político, ni al PIT-CNT, ni a la FEU, ni a la FUCBAN, ni a nadie. Ni a la policía tampoco. Pero a lo mejor sintonizamos con la gente. Y es la gente la que manda acá, no los partidos políticos. Conrado. No, yo haciendo memoria porque Fabiana se dice que estoy trayendo cosas de los pelos. Recordaba que el sociólogo Leal estuvo sentado allí en uno de los primeros programas de Todas las Voces en el año 2017, en el primer ciclo. Primero, ¿no? Creo que fue el primer programa, ¿no? Sí, claro. Y nos peleamos duramente y en cierto momento le digo, ¿sabe lo que pasa con usted? Es que usted fue el presidente del think tank que tenía Raúl Sendic. Y entonces dije, ¿estará el registro? Y me fui a Google y no falla. El 24 de agosto del 2012, La República nos informa, y debía estar Gabriel Mazarovich en la redacción, que la asociación presidida por el sociólogo Gustavo Leal tenía una enorme foto de Raúl Sendic. Ese think tank que pensaba el futuro, la convivencia y la tía Pascuala es el que logró reventarse $1.000 millones en la ANCAP, solo 500 o 600 en el año 2012, 2013 y 2014. Y ese señor se lo llevó Bonomi para estrella del ministerio y ahora es el que dice, si yo fuera presidente, ni lo pondría Bonomi. Es de película. Jimena Savaris con algunos comentarios de la gente, luego vuelvo con Gabriel, la ronda. Tengo que hacer una pausa, Jimena. Sí, ahora tengo un consejo para darte. Tenés claro que el tiempo pasa para todos, ¿verdad? Bueno, la próxima vez que te escuches diciendo cómo creció fulanito, mirá qué viejo que está menganito, acordate que el tiempo también pasa para vos. Ahora estás bárbaro, pero ¿cómo te imaginás verte en tu madurez? De vos depende cómo quieras estar en esa etapa. Mira. La próxima vez que te escuches diciendo cómo creció esa niña, qué grande que está ese niño, acordate que el tiempo también pasa para vos. Ojo,
estás lo más bien. Pero vos sabés que estás en el momento adecuado para pensar en tu madurez. Pensá en vos mañana. Decidilo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 89 39. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Ya sabes, Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Te podés informar por el 0800 8939. Y ahora sí, tengo otra recomendación para darles, porque como ustedes ya saben, a nosotros nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Rosena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y qué más lindo que disfrutar de una parrilla. El Puesto, como siempre, nos acompaña aquí en Todas las Voces. Bien, querías hacer un apunte, Gabriel. Sí, dos. Tengo que ir a la pausa. Sí, el apunte, aclarar. A Gustavo Leal le preguntaron si en el próximo gobierno Bonomi seguiría siendo ministro del Interior. Y lo que él respondió es que en el próximo gobierno le parecía que no debía seguir siendo... si usted fuera presidente. Sí, no. Le preguntaron si usted integraba en el gobierno y dijo que no debería estar, según la opinión de él, porque hay ciclos que se cumplen. Y segundo, yo entiendo, estamos en debate político, en campaña electoral y todos los argumentos son válidos. Yo creo que si Bonomi hubiera reaccionado echando a Gustavo Leal, hoy tendríamos todos los titulares de los informativos diciendo el censurador y Torquemada de Bonomi. Entonces, yo lo que creo es que Gustavo dio la opinión de que efectivamente en un próximo gobierno del Frente Amplio se está pensando en otra gente. Y eso fue lo que respondió. Creo que sencillamente eso fue lo que pasó. Hoy lo entrevistaron en una radio y dejó claro que él en estos días está oficiando como asesor de Martínez en materia de seguridad. Fue lo que dijo está ¿no? corrido del ministerio. Claro, no cobra más el sueldo. Bueno, ese es un detalle que hay que ver. Bueno, vamos a la pausa. ¿Cuál fue exactamente? Porque viste que en esto se tergiversa mucho, ¿no? Cuando tú hiciste aquel comentario respecto a las personas en situación de calle, muchos interpretaron que lo que decías es, bueno, están ejerciendo la libertad. Están haciendo uso de su libertad. Eso fue lo que quedó en el imaginario. Vamos a hablar porque creo que el Mides publicó, por lo menos puntualmente vamos a dar ese datito, un crecimiento en la situación de estas personas. ¿Cómo lo ves? Bueno, insisto en los dichos e insisto sobre todo por las propuestas que se pueden manejar en torno a la situación actual, que la criminalización nuevamente no es la respuesta. Veo con preocupación lo que está ocurriendo. Por supuesto, hemos hablado de los motivos y de las causas y de lo multifactorial de las causas y por lo tanto de la necesidad de lo multifactorial de la respuesta, y creo que eso deja en evidencia todo lo que queda por delante, pero no quita un montón de cosas que se han dicho respecto de la situación en particular. Vamos a la pausa, seguimos adelante en Todas las Voces por Canal 4. Bueno, ya está Fernando García Campi en el estudio de Todas las Voces. Como dice Conrado, si usted quiere un buen fotógrafo, googlea a Fernando García Campi, aparece el mejor de todos. Voy a ir a este asunto de los pases en comisión en un minuto, pero me gustaría que ese tiempo, el minuto, bueno, 2 minutos, fueran para los invitados respecto a qué ve el diputado Gandini cuando ve a una persona en situación de calle, cuando ve a una persona en la calle. ¿Qué es lo que ve? Alguien marginado no solo por cuestiones económicas, ahí hay razones de toda naturaleza, adicciones, consumos, problemas familiares, que ha ido desarrollando la cultura en muchísimos casos de vivir en la calle. ¿Pero ve una responsabilidad gubernamental para esa situación? Bueno, lo que pasa es que a mí de chiquito me enseñaron, capaz que usted también, que los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros. Y cuando yo camino mucho políticamente, uno de los reclamos que recibo es de la gente a la que se le avecinan en la puerta de la casa o en la puerta del comercio y no le gusta levantarse de mañana o abrir su comercio y encontrar que allí se hicieron las necesidades, que hay ropa tirada, que hay mugre, porque naturalmente si alguien vive en la calle y no tiene un baño químico al lado,
esas cosas se generan y esa es mi libertad, esos son mis derechos. Ajá. Entonces la sociedad tiene la obligación de ordenar ese conflicto de intereses, protegiendo a esa persona que está en situación vulnerable, pero a un punto obligándola. No tiene derecho de vulnerar mis derechos. Bien, ¿qué ve Fabiana Goyeneche? Yo veo una persona vulnerada y veo una persona que está viendo afectados sus derechos y antes que estar afectando a otros, que también ocurre. Y en esa tensión de derechos, sí, es una cuestión que no creo que deba ser en una cosa de elegir los derechos de quién o de tomar partida, como a veces se plantea, y por eso se parte de los derechos terminan o empiezan. Creo que tienen que convivir todas las personas, pero a mí lo primero que me preocupa es la persona que va a pasar a la intemperie esa noche, o la persona que tiene frío esa noche, o la persona que tiene hambre o está bajo la lluvia ese día. Y sí siento, porque creo que también corresponde decirlo, sí siento que hay una responsabilidad gubernamental y estatal, y la seguirá habiendo, porque lo primero que veo también, y porque los datos de los censos reiteradamente lo confirman, es la consecuencia de un Estado que sigue apostando a institucionalizar a la gente y después no sabe cómo resolver las consecuencias de eso. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, porque gran parte del problema de la situación en calle y del aumento de las personas en situación de calle es que estas personas provienen en una enorme medida, en una enorme mayoría del sistema carcelario, de la institucionalización en el INAU, de la institucionalización por problemas de salud mental y también del consumo problemático de sustancias y rupturas de vínculos sociales y familiares. Entonces, en un país en el que tenemos más fe en las cárceles y en el sistema penal y en la institucionalización y más confianza en ello que en un montón de otras cosas, como por ejemplo las políticas públicas y las políticas sociales, bueno, ahí tenemos las consecuencias y nos tenemos que hacer cargo. Está bueno escuchar qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el Estado tiene que intervenir y tiene que haber internaciones compulsivas. Hay personas que no pueden vivir en la calle, que se hacen un daño enorme. Obligarlos a ir Bueno, pero hay que convivir, hay que salir de noche, hay que caminar, hay que trabajar con esa gente, hay que ver dónde comen. Tenemos el Mides y nunca hubo tantos comedores y merenderos privados y particulares con la asistencia y la generosidad de la gente dándole una taza de leche a los niños o dándole de comer en ollas o en comedores a tanta gente que vive en la calle y que está pobre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voté el Mides, empecé votando el plan de emergencia, le dimos recursos de sobra. Hoy hay más gente en la calle y hay un montón de gente que la sociedad civil le da de comer. ¿Cómo funciona esto? Pero además hay muchísima más gente sentada delante de computadoras en el edificio de la calle 18 de Julio y Barrio San Morín. De modo que hemos hecho crecer extraordinariamente la burocracia ocupada de los temas de la gente en situación de calle y tenemos el doble de hace 5 años, pero 5 veces lo que había cuando llegó el gobierno del doctor Lacalle en el año 90. Una de las cosas que se hizo primeras fue el Fondo de Inversión Social de Emergencia, porque en Montevideo había 200 personas en la calle. Ahora hay 2.300 y usted tiene que escuchar que los programas de los gobiernos irresponsables llevaron a esta situación. Pero resulta que la primera medida que hizo ese gobierno en marzo del 90 fue conseguir donaciones y colaboraciones de todos los países extranjeros instalados en el Uruguay con embajadas de países importantes con medios económicos, más el Fondo de Naciones Unidas, y hacer un programa inmediato que tuvo muy buen éxito de inversión social. ¿Qué memoria selectiva? Yo lo que creo que, a ver, primero, es un drama social del Uruguay y del mundo. Hay la situación en las personas en situación de calle es un problema en las ciudades enormes y muy complejo. Los gobiernos del Frente Amplio, yo sé que el diputado Gandini votó el Mides, creo que aquí se redujo la pobreza de 34% a menos de 10%, la indigencia también, nunca hubo tantas posibilidades de hogares para atender a las personas en situación de calle como hay ahora, nunca hubo tantas plazas, pero es un problema social que trasciende, yo comparto con Fabiana claramente lo institucional. En mi caso, la otra vez comentábamos aquí que trabajamos en uno de los hogares con una radio que se llama, le voy a contar esa anécdota, que se llama Radio Compañeri.
Les explicamos qué Hijo del quería decir compañero Nieri. Les explicamos. Y es con gente en situación de calle, que va a ese hogar solamente a dormir, y a lo que le dimos cursos, talleres de formación en comunicación para que pudieran tener pertenencia en una radio. Y esa gente se logra a veces sacarla y por momentos vuelve a la calle y hay que ir a la discusión con ellos. Pero no es que no es cierto que no se esté atendiendo, no es cierto que no se haya avanzado. ¿Por qué lo de la memoria selectiva? Porque se está diciendo, por un lado, está recordando Gandini que votó el Ministerio de Desarrollo Social, ahora escucho hablar como que tenemos ese Ministerio de Desarrollo Social con cada vez más gente, lo cual no es así. Se creó ese ministerio para atender las situaciones de vulnerabilidad, entre otras cosas el millón de pobres que el gobierno de coalición blanco y colorado dejó antes de que el Frente Amplio asumiera el gobierno. Entonces no hagamos otra vez el juego de la mosqueta, porque había 1 millón de pobres en el Uruguay cuando hubo la necesidad de votar el Ministerio de Desarrollo Social, al grado que hasta Gandini lo votó. Y hoy tenemos sí personas en situación de calle, pero es innegable la reducción de personas en situación de pobreza. Entonces no podemos hacer esa extrapolación que no es cierta y que no es quitar responsabilidad, porque lo primero que dije es que sí, el Estado tiene que hacerse responsable de todo lo que falta por hacer y de todo lo que tiene que hacer mejor, pero la gente tiene memoria y es importante tener memoria de todo, porque también se está proponiendo que ese mismo gobierno de coalición que dejó el millón de pobres, por el cual hubo que crear el Ministerio de Desarrollo Social, que además no es al único que le compete atender las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza, porque para eso hace falta Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, que son, por ejemplo, las primeras áreas en las que en Brasil, en Argentina, en los gobiernos de derecha de modelo que está teniendo los partidos tradicionales ahora, se aplica primero el ajuste y se deja en mayor situación de pobreza a la población, pero en realidad tenemos una situación muy diferente. Bien, gracias, Fabiana No Gandini. está bueno etiquetar y compararnos con otros modelos, porque si no empezamos a hablar de Venezuela y su modelo, que han sido fracasos brutales y hay millones de muertos de hambre, además de reprimidos, encarcelados, torturados. Yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de este país. Menos mal. Y en este país, bueno, menos mal no, discutamos de Venezuela, ¿por qué no? Eso me encanta, me encanta. Sin duda, pero también de Argentina. ¿Por qué no? La tenemos al lado. También, pero Era si, que era el si que fueron a festejar, lo discutíamos con pero Moni, que nosotros fueron no con nos los globitos a etiqueten, festejar a Macri. pero no vamos a permitir que nos etiqueten, somos blancos. Y Ajá. los blancos defendemos los intereses nacionales, no tenemos amigos ideológicos, hacemos lo que le sirve al país. No andamos en barrita con los progresistas, hacemos lo que le sirve al país. Bueno, en fueron este varios caso, blancos que fueron a en este festejar caso, con Macri, ¿no, ¿cómo? Jorge? No Fueron sé. varios blancos que fueron a en festejar con Pero Macri. fuimos con Macri Muchos. como fuimos con todo, pero no fuimos a tomar apuntes, ni hicimos negocio con Venezuela para que nos financiaran, no tenemos a ningún preso por hacer negocios, ni renunció ningún diputado por los negocios que se hicieron y todavía se siguen investigando. No. Estamos ¿Quién era algún limpitos. intendente que se Estamos vendía nafta a sí limpitos. mismo y no renunció? Estamos Tampoco, y lo limpitos. tiene Estamos candidato ahora limpitos, Bajuno, no se tenemos llama ni con Soriano, Macri, que se ni con vendía nafta Venezuela, a sí ni con mismo. Brasil. Nada Ese que no, ver, no está. nada que ver. Ese Por de acá suerte, nomás no tenemos precisa ir a patos Argentina. celestes, no Ajá. tenemos placeres, no tenemos Endic. No, no tenemos, los tienen Tenemos ustedes. Bakú, la Los tienen casita. ustedes, Sí, los sí. tienen ustedes. Sí, y ustedes también. No. Sí. Estamos Sí. hablando de las conspiraciones y amistades con gobiernos corruptos. Eso los tienen ustedes. Si ustedes nos comparan con Macri, nosotros tenemos que compararlo con los Kirchner. Y miren que sale perdiendo. Porque creo. lo que robó... Ah, ¿no creen? Bueno, háganse No, cargo de lo Kirchner. hemos discutido, me pero gusta sin ese ningún debate. problema. Sí, a mí gusta también ese me debate. encanta. Yo no me hago Sí, sí. cargo de Macri, no tengo nada que ver. No, Vamos yo a sé volver, que no. Vamos a Pero- volver al tema, por favor. Sí, a ver. Pero, diputado Gandini. a ver, la pobreza económica ha disminuido. Si la admiramos del peor momento, que fue la crisis del 2002, en un país que rápidamente el gobierno de Valle lo dejó creciendo, pero tiene un punto de partida muy bajo, es verdad. La pobreza en general, en su visión más integral, no ha disminuido tanto. Hoy tenemos problemas de desintegración familiar muy importantes, de adicciones muy importantes, de seguridad, que tiene mucho que ver con los pobres, porque los asesinados y los rapiñados son básicamente gente pobre y trabajadora, que no puede ponerse ni guardia privada, ni alarmas, ni rejas, ni perros, y que afectan a esas condiciones. Pero digamos lo principal, está fracasando la principal política social. Hoy hay 190.000 personas sin trabajo y 320.000 en total con problemas de empleo. Eso en un gobierno de izquierda que tuvo 10 años de una economía que creció maravillosamente y que no pudo construir a partir de ahí un modelo sustentable económico,
es realmente parte de la pobreza. Jimena Savaris. Tengo más consejos para nuestros televidentes. Pensá en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Varta. Varta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Varta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora, cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir. Varta, porque todo arranca con Varta. Y tengo también otra recomendación, porque Punta Tracking es líder en rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y es momento de leer algunos de los mensajes que nos han enviado con el hashtag Opino en TLB en Twitter. Por aquí nos dice Martínez, hay que eliminar los pases en comisión, las partidas de prensa, los viajes por el mundo, los altos sueldos y el despilfarro en general. La gente está cansada de los privilegios de la clase política. Leo dice, no eliminemos la herramienta, busquemos aplicarla bien. Un par de botas de goma son para ir al barro, no a un casamiento. No por eso hay que eliminarlas, sino emplearlas como corresponde. Eran algunos de sus mensajes que nos están enviando por redes sociales. Notable, Jimena, gracias. ¿Hay que eliminar los pases en comisión, Conrado? Definitivamente es un instituto pésimo del derecho laboral público, pésimo. Supone otorgarle un privilegio a los legisladores electos. Lo vuelvo a reiterar, el legislador electo tiene la posibilidad de tener 5 funcionarios que lo paga la comunidad a través de los tributos, y el legislador competidor, que soy yo o cualquiera que se quiere tirar por Flores 33 o Cerro Largo, tiene que pagarse él un agregado de prensa, un ingeniero que lo ayude y un economista. De modo que como instituto fue creado por una ley del año 86 con 2 cargos. Luego se llevó a 4 en el año 91, yo me opuse y lo discutí con la Comisión de Presupuesto, le dije terminantemente que me parecía un disparate, me fui yo, lo subieron a 5 y sigue estando en 5. Solo se presta para la peor de las soluciones y por lo tanto va a ser muy importante que el próximo gobierno se plantee derogar. Valeria Tancó. A mí me pasa que el caso digamos, del que parte, el último caso del que parte este tema, que es el caso de Jaime Clara, me preocupa un montón, me parece de una opacidad terrible esa situación, me parece que él, que trabajar para un político, un periodista que hace periodismo político, me parece que no deja bien al oficio, a la profesión, y yo creo que sí, que bueno, que como no es un tema legal y como legalmente está todo bien, claramente no nacen cosas buenas de los pases en comisión. Así que estoy de acuerdo con que hay que sacarlo. Gabriel. Yo creo que no es un instituto malo en sí. Creo que... El instrumento es válido, hay que usarlo bien. Sí, me parece que notoriamente tiene que haber una discusión sobre la reglamentación y la utilización de los pases en comisión y quizás hasta una reducción en el número. Pero me parece que no solo para los legisladores, sino para el propio Estado es un instrumento que no habría que sacar de cuajo de por sí, porque además no todos los pases en comisión ocurren como los casos que se denuncian malos. Hay pases en comisión que trabajan y trabajan mucho, tanto en el Parlamento como en el Estado. Yo no dije que no trabajan. No, yo no estoy discutiendo contigo. Como sistema de selección de recursos humanos al servicio de legisladores es pésimo. Yo creo que los periodistas, porque planteo este tema porque obviamente ha estado sobre la mesa en las últimas horas, debemos de ser perros guardianes de quienes ejercen el poder, por lo tanto no es compatible ser periodista y trabajar para un senador de la República. Y me parece que esto se da porque en cierta medida nosotros hemos naturalizado cosas que no debimos de haber permitido desde que se llame periodista a gente que no lo es, no lo digo por Jaime Clara, o que naturalicemos el hecho del periodista militante. Son 2 palabras que no van de la mano y que no deben de ir de la mano. Es para otro debate esto, pero quería decirlo, y dicho esto, hay que decir también que los pases en comisión son un tema extendido en el Estado
así como los periodistas. Claro. En el año 2016 un informe del programa Rompecabezas hablaba de que hay 1000 periodistas en el Estado, es decir, que este no es el único ejemplo, hay muchos más. Bien, me pregunto, y lo planteo en esos términos como pregunta, porque muchas veces se habla de la necesidad de que, por ejemplo, los legisladores o algunos organismos estatales profesionalicen su gestión de comunicación. Cuando se dice, por ejemplo, lo que pasa es que hay un organismo que trabaja fantástico, pero comunica mal. ¿A quién van a contratar para comunicar eso? Lo estoy planteando como pregunta. ¿No tiene la expertise acaso el periodista? Periodista que de pronto puede también trabajar en una empresa privada para darle las pautas, los tips para la comunicación más eficaz. Lo dejo planteado también porque la a veces se comunicación plantea... organizacional está bien Exacto. y es una parte de la profesión. Que lo pero ejercen muchas veces periodistas. Sí, está bien. Solo que tiene que entrar a trabajar de eso y dejar sus otras funciones. Claro, no de los dos lados del mostrador. Ese es el tema. De un lado solo. Claro, porque vayamos a una empresa privada. Es como que el periodista que lo asesora entrevista al director, por ejemplo. Claro. Sería más o menos así. Sí. A ver, hoy en día el Ministerio del Interior, por ejemplo, yo lo he dicho en varias oportunidades, tiene un multimedio adentro. Sí. Tiene periodistas, tiene camarógrafos, tiene fotógrafos, tiene una radio, tiene un programa de televisión. O sea, es impresionante la estructura que ha montado. Yo lo que critico es que, además de eso, en realidad, entorpece el trabajo periodístico. Porque vos podés hacer una comunicación institucional y obviamente que es válido. No puedes entorpecer el trabajo Muy periodístico. importante lo que está diciendo Viviana sobre ese punto. Efectivamente, porque además allí sí que hay un sesgo, ¿no? En un altísimo Y porcentaje. vos llamás a pedir un dato y 2 días después lo tenés en Unicom en una notita. Fabiana. A ver, yo creo que del caso de los periodistas me parece que las periodistas y las comunicadoras son quienes mejor pueden tener voz en este tema. Yo, como sintiéndome parte del lado del mostrador político, me preocupa mucho más un caso como el de Robert Silva, que es candidato a vicepresidente y tiene una situación de incompatibilidad mucho más evidente y de conflictos de intereses. Pero yendo igual a la generalidad de los pases en comisión, yo creo que es un sistema que se ha tergiversado. Sí coincido que no es malo ni bueno por sí, pero que sí se presta para que se mal utilice. Y creo que es un síntoma más de un debate que es necesario, que es una siguiente etapa en la transparencia del Estado. ¿Pero Así suprimirías la herramienta pases en comisión? No en principio, pero ¿por qué? Porque creo que hay que darle un debate más profundo. Así como se aprobó por ley en el periodo de gobierno pasado que los funcionarios de la Administración Central tienen que necesariamente entrar por concurso público, pasar por un provisoriato, dar una prueba para ingreso y recién ahí ser presupuestados e ingresar, que sería bueno que se incorporara esta política en los 3 niveles de gobierno. De la misma manera, esto tiene que ver con la transparencia del Estado y el financiamiento de la política. Siempre está la Porque sombra del amiguismo, ¿no? Hay funcionarios en comisión que van a hacer el mismo tipo de tarea y en realidad eso es un enroque, digamos, de funcionarios que también te puede complicar la gestión, porque, y lo digo por experiencia, ¿no? Partís de que tiene que ir una persona en comisión a otro lado y a veces estás obligada a conceder ese pase en comisión y te genera un vacío que después, al momento de llenarlo, para que esa función no se vea dañada, empieza un círculo vicioso complicado. Pero también es cierto que hay muchos funcionarios en comisión que van a cumplir un rol político. Ahí tenés ingenieros, tenés médicos, tenés maestras, no sé, distintos casos que están cumpliendo funciones. Y lo que hay que plantear es, si queremos personas con responsabilidad política y cumpliendo tareas de asesoramiento, de comunicación, bueno, definamos cuáles son, generemos esos espacios y que sean estrictos y cumpliendo condiciones, por ejemplo, sobre todo en el año electoral. Quiero la palabra del diputado Gandini, pero como mencionaste el Partido Colorado, ¿qué decía Talvi? A ver si la producción lo tiene allí. ¿Qué decía el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, sobre este asunto de los pases en comisión? Yo creo que hay muchas cosas que no debieran ocurrir, entre ellos el tema de los pases en comisión. Los pases en comisión para mí son una patología que tiene el sistema uruguayo. Si un parlamentario precisa un asesor, entonces pide un pase en comisión de no sé qué oficina para el Parlamento. ¿Por qué? Porque el financiamiento de los partidos políticos, tal y como está concebido hoy en el Uruguay, impide que los partidos políticos tengan cuadros técnicos permanentes y rentados, como ocurre en los países europeos, para poder dar esos servicios técnicos a sus legisladores. Entonces, nosotros creemos que ese es un régimen que hay que terminarlo, pero podemos terminarlo una vez que lo sustituyamos por alguno mejor. Bueno, allí está planteado. Diputado Gandini. En eso coincido. Bueno, lo primero que debo decir... Coincido que para determinar que lo terminemos hay que promover otro tipo de modelo. Disculpe la interrupción, diputado. Lo primero que debo decir es que a mí me comprenden las generalidades de la ley. Yo soy legislador, tengo pases en comisión
y siempre que he tenido la posibilidad los he tenido. A veces en el máximo, a veces no los he necesitado tanto y no los he tenido todos. En el Parlamento, cada legislador puede tener 5 pases en comisión, en diputados el promedio es 3. ¿Y les rige el horario, el salario, todo Nosotros por el cargo anterior? Tenemos que hacer un informe que se nos requiere sobre la asistencia, la licencia, todo lo demás. Yo no me quiero regir por la patología, que las hay como en todos lados. También hay funcionarios que no van a trabajar. Yo cuando estaba era presidente del Correo, encontré funcionarios con 9 años que no iban a trabajar por licencia médica. 9 años. Cada 2 meses el médico del pueblo le hacía el certificado y le dice junta médica. Y creí que cuando la junta médica dijo que del corazón estaba bien, al otro día estaba trabajando y el jefe de la oficina me informó que ahora estaba mal de los pulmones. Y le tuve que hacer nueva junta médica. Bueno, cuando fui a eso encontré más de 50 funcionarios en todo el país con algún médico amigo de su pueblo que le hacía el certificado. O sea, hay patología, pero no todos los trabajadores lo hacen. Pero la cantidad, por ejemplo, ¿no? El tema de la cantidad de personas, ¿se necesita esa cantidad de personas? No, te voy a decir una cosa. Si no tuviéramos pases en comisión, tendríamos funcionarios públicos. Porque yo no puedo llegar a mi oficina y estar solo, ¿verdad? Necesitas un equipo contigo. Y algunos especializados. Creo que en algunos casos hasta le das mejor utilidad que en el lugar donde están, porque tienen una especialidad que en su lugar no la están aprovechando. El asunto es si hacen bien su trabajo o no lo hacen. Es una cuestión más de ética que de reglamento. Porque a mi oficina no puede entrar cualquiera a mirar quién está. Sin embargo, últimamente caen periodistas de distintos programas y preguntan, fulano, porque es público, ustedes pueden saber quién está en comisión. No, sí. No, Jorge. Bueno. El cuadro que está publicado hoy es del 26 de noviembre de 2016. Bueno, está bien, pero... Jorge, tiene 3 años el cuadro. Yo miré los que tenés tú, pero no está actualizado. Los legisladores son los mismos y la mayoría de los pasos en comisión ingresan el primer día. Bueno, alguno cambia. A mí, a mí me parece que el legislador tiene que tener gente de su confianza política dentro de su oficina, primera cosa, de su confianza personal, política. Lo puede prescindir de él en el momento que le falla, políticamente o laboralmente, y tiene que poder armar ese equipo. No puede tener funcionarios públicos contratados por el Parlamento. A ver qué dice la gente, creo que hay Jimena. que encontrar un sistema. Gracias, Jorge. Este es un sistema saludable. Perdóname, no estamos contratando más funcionarios. Nos estamos usando los que hay. Jimena, por favor. Sí, a ver qué dice la gente sobre este tema de los pases de comisión. Fue lo que preguntamos hoy en el sondeo de Twitter. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer con este mecanismo que es legal pero es polémico? Un 32% de nuestros votantes creen que habría que reformarlo, eliminarlo un 59% y mantenerlo un 9%. Bueno, acá tenemos a Conidata, que hace un análisis. No, digo, la gente paulatinamente va acumulando razones de desagrado y enojo y tienen razón. Bueno, Jorge, también quedaba esa pregunta planteada, de la sombra del amiguismo también. Se presta para eso. La figura del puntero en Argentina, por ejemplo. Hay de todo, hay de todo. A veces se cuestiona el familiar, pero no También. por ser familiar. Si está capacitado, hay que ponerle una cruz. Yo no tengo ningún familiar, ni siquiera tengo ningún familiar funcionario público. Es una cuestión más de ética, dónde está trabajando. ¿Está a favor entonces de los pases en comisión? Pero ningún legislador está obligado a tener pases en comisión. Y en todos los partidos políticos, todos tienen. Por algo será, porque se necesita para cumplir la tarea. No, los de familiares me parece un disparate. Digo, tenemos intendencias en las que han admitido ingresar familiares a montones, o ingresar funcionarios por la ventana. Yo creo que esto lo que amerita es una gran discusión y una gran intervención, sobre todo porque se habla mucho de la gente está cansada, la gente quiere esto. Bueno, démosle voz a la gente, ¿no? Yo sé que acá se ha dicho que, bueno, parece que los legisladores suplentes son de segunda, los técnicos parece que no pueden discutir ciertos temas políticos, la sociedad civil parece que tampoco tiene mucha legitimación para opinar, pero después empezamos a hablar de la gente. En vez de hablar en representación de la gente, cuando no nos dieron esa representación en el sentido de que hay temas en los que es necesario que participen de otra manera,
abramos un gran debate y una gran discusión, porque también es cierto que enfocar solamente esto en una parte y no habilitar a la transparencia absoluta del Estado, e insisto, en los 3 niveles de gobierno, porque discutamos la administración central, discutamos las intendencias, discutamos los municipios, es fundamental. Yo tengo una consulta, porque en realidad tú tenés un cargo reservado, Sí. ¿no? Sos directora de la Intendencia y tenés un cargo reservado. Y si en el orden economía. de prelación hubiera sido intendenta, hubiera quedado automáticamente, hubieras perdido eso. ¿Eso tuvo que ver en tu decisión de no asumir la Intendencia o no? No, yo en función de que tenía una reserva del cargo, lo que no hice fue asumir temporalmente las suplencias, porque por ejemplo, en 33 hubo un suplente del intendente que tenía un cargo en reserva y lo asumió, y por eso la bancada del Frente Amplio denunció esa incompatibilidad de funciones. Y como había ocurrido, pero en ese momento se había dicho por parte del oficialismo de la Intendencia, de la oposición a nivel nacional, que se iba a hacer, se discutió si se tenía que hacer la consulta o no en la Corte Electoral. Yo dije, bueno, en caso de ser necesario, por ejemplo, porque Curuchet asuma como intendente y necesite, porque cuenta con menos personas para variar, que yo asuma la suplencia, consultaría a la Bueno, Corte Electoral. nos pusieron la pero musiquita. luego no asumí la intendencia definitivo, pero por otros motivos, Bueno. entre los cuales el más claro fue que me iba a terminar candidateando como diputada y necesitaba hacer campaña full time en algún momento. El Partido Nacional está convencido de que gana las elecciones, ¿no? ¿En la Intendencia también, Jorge? ¿La Intendencia de Falta Montevideo? todavía, bueno, Sí, eso pero falta. su De olfato- varias intendencias puede ser que sí. Montevideo, Hace mucho periodo que está convencido que Montevideo gana las es la elecciones. fortaleza que nosotros tenemos que En el que acuerdo tratar de necesita que gane Colonia para él entrar de senador. Bueno. Bien amar, ¿Eh? Montevideo es tan Eso firme viene que ni bien. Gandini se anima ya a decir que la Muchas gana. gracias, diputado. Nada, Muy amable. nada. Fabiana también a ti, la directora de Desarrollo, al panel como siempre Villate. Gracias, Un placer. Tanco. Qué lindo. Bueno, el reencuentro el martes después de las 10:30 de la noche. Que pasen muy bien.